Bien, más que vencedores. Más que vencedores, dice los que tienen la Reina Valera allí en el capítulo 8, versículo 28, comienza esa porción titulada Más que vencedores. Acompáñenme a leer solamente el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vamos a meditar hoy solamente en ese versículo, que quizás muchos lo conocemos, hasta no lo podemos saber de memoria, pero que muchas veces de pronto no lo hemos comprendido a profundidad, y hoy es una muy buena oportunidad para que podamos profundizar en él y recibir del Señor la bendición gloriosa de ser más que vencedores. ¿Se considera usted más que vencedor? Amén. Si no se considera, que a partir de hoy se considere, porque la Biblia así nos llama. No vencedores, sino más que vencedores. Bien. Comencemos entonces mirando cada una de estas palabras. Y el texto comienza diciendo, y sabemos. ¿Qué sabemos? Bueno, y sabemos que a los que aman a Dios, pero hay algo que debemos saber por encima de todas las cosas para comprender a profundidad este versículo. Y es que el Señor, Dios, es soberano. ¿Qué significa que Dios sea soberano? Pues que Dios tiene el control de todas las cosas de nuestra vida. Todas. Absolutamente. Tiene contados nuestros cabellos. A que al hermano Octavio le queda fácil. El Señor tiene contados nuestros cabellos, sabiendo que diario perdemos 100, aunque algunos pierden 2000. Si tú pierdes 100 cabellos diarios, el Señor hace la cuenta otra vez. Es impresionante la soberanía de Dios. Y se nos olvida eso. O sea, para poder ser partícipes de las promesas del Señor, para poder apropiarnos de ellas, debemos comprender que Dios es soberano y que nada escapa de su señorío. El lugar donde naciste, la familia que tienes, la estatura que tienes, dónde trabajas ahora, con quién te casaste, cuáles son tus hijos, todo, absolutamente todo ha estado gobernado por la voluntad de Dios. Lo bueno y lo malo, sí, lo bueno y lo malo, aunque nos parezca extraño, Dios ha estado detrás tanto de lo bueno como de lo malo. Ahí es en donde no nos parece como muy lógico que Dios sea soberano, porque decimos, Señor, ¿y por qué permites? ¿Y por qué permites? Hoy vamos a entender un poco el ¿y por qué lo permites? Porque el texto dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, sabemos que Dios es soberano, que cada aspecto de nuestra vida está en las manos de Dios y en esos aspectos de nuestra vida, Él se manifestará su gloria y hará realidad nuestra bendición eterna, la salvación. De todas las bendiciones que Dios nos da, la más grande es la salvación, la vida eterna. Y para eso, para Él lograr su salvación y la mía, Él tiene que ser soberano. Si Él no fuera soberano, no se podría ser salvo. Si por un momento Él dejara de tener control sobre la más mínima partícula del universo, el universo se acabaría. Si por tan solo un momento Él deja de tener su cuidado sobre usted y sobre mí, perderíamos la salvación. La salvación es segura porque Él es soberano. Amén. Porque Él dijo, vas a ser salvo. Entonces la soberanía es maravillosa porque si Él decide algo, dice Job, ¿quién lo hará cambiar de opinión? Si Dios dice algo, ¿quién? Usted se puede parar en las pestañas. No va a lograr que Él cambie de opinión. Hay un texto en Isaías, de muchos textos que tiene la Biblia, que resume el concepto de soberanía de Dios. Isaías
46 del 9 al 10, dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Miren, que anuncio lo por venir desde el principio. Es decir, Él conoce el final de todas las cosas antes de que comience. Esa es la soberanía de Dios. Él conoce el día en que naciste y conoce el día en que vas a morir. Y no solo de tu vida, del mundo entero. Anunció lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Todo lo que Dios quiera hacer, lo va a hacer. Y dentro de las cosas que Él dijo que pasarían contigo, es que tú vas a ser salvo. ¿Que eres salvo? ¿Por voluntad tuya? No, por voluntad de Él. En eso reposa nuestra confianza. Pero, así como Él es soberano para lo más importante, que es nuestra salvación, también lo es sobre tus circunstancias, tus problemas, tus dificultades, tus luchas. Él es soberano. Y el soberano de soberanos ha dicho algo: saldrás victorioso. Más que vencedor. Más que vencedor. Esa es una extraordinaria promesa. Pero yo miro por qué no está cargando eso. Estaba mal conectado. Bien, volvamos al texto y ojalá usted se lo aprenda de memoria. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Vamos a meditar en la siguiente frase: todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, tanto buenas o beneficiosas, como también las malas y las dañinas. Pues uno pensar que todas las cosas buenas me ayudan para bien es fácil. Es muy fácil creer eso. Pues claro, si todo me está saliendo bien, yo le digo: Señor, gracias, todo me está saliendo bien. Pero cuando algo malo o dañino te ocurre, ¿qué? Muchas personas juzgan a Dios por eso, pero no se dan cuenta que detrás de eso hay un propósito. ¿Para quiénes? Para los que aman a Dios. Ya vamos a meditar un poco más sobre lo que implica amar a Dios. Pero lo que debemos decir aquí es que Dios va a permitir que tanto las cosas buenas que te pasan como las cosas malas te ayuden para bien. Y vamos a estar mirando ejemplos, bueno, de cosas buenas, no, de las malas. Ejemplos bíblicos de cosas malas que uno dice: ¿y aquí qué? ¿Para qué? Para que tú pienses en qué cosas estás viviendo que consideras que son malas, dañinas. Y para que salgas con la fe y la certeza de que Dios va a hacer algo con eso. Porque Él lo está prometiendo aquí. Que todas las cosas te van a ayudar para bien, aún las malas. Esas cosas que tú dices: ¿y por qué Dios permite esto? ¿Y qué sentido tiene esto? Debes saber que tiene un sentido. Y la buena noticia es que todo va a salir bien. Mire. Vamos a mirar un ejemplo, solo uno, de buenas. Dice Romanos 8:32. El que no escatimó, estamos en Romanos 8, ese es nuestro texto. Y en el versículo 32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dice: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahí está hablando de las cosas buenas. ¿Qué cosas te ha dado Dios? Buenas. Te ha dado su perdón, te ha dado su gracia. Te ha dado una familia, te ha dado paz, te ha dado reposo. Todas esas cosas son buenas y nos ayudan para bien. Y dice la Biblia que si Dios no se reservó lo más valioso que era su Hijo, sino que lo dio por nosotros, pues si ya pagó, si dio lo más caro, no te va a dar a ti esas otras cosas que son buenas, pero que no son superiores a Jesús. No hay nada que sea superior a Cristo, nada. Si Él nos dio a Jesús, te va a dar a ti paz, reposo, descanso, consuelo, ayuda, fortaleza, amor, esperanza. Bien, pero vamos a ver las malas, que es en donde necesitamos realmente fe.
¿Qué cosas malas, dice el texto, que Dios puede usar para nuestro bien? Dice en Romanos 8:35, luego el 38 y 39 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y comienza a enumerar cosas realmente malas. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Luego el versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa lista incluye la muerte, ¿lo vieron? Y esa lista, aunque no esté explícitamente allí, incluye el pecado mismo. ¿Cómo que el pecado puede ser usado? Mi pecado puede ser usado para mi bien, cuando sabemos que la paga del pecado es muerte. Pero ¿saben? Cuando eres hijo de Dios, hasta el pecado lo usa Dios para tu favor. Porque es que nada escapa de su mano. ¿O sería el pecado más grande que Dios? Si el pecado pudiera destruirnos completamente por encima de la autoridad y la soberanía de Dios, el pecado sería mayor que Dios. Pero no es así. Dios está por encima incluso de tu pecado y de mi pecado. Y en tu pecado y en mi pecado somos más que vencedores. Pero entonces, ahora con ejemplos bíblicos, históricos, vamos a mirar cómo la situación se ponía difícil, compleja, y Dios la usaba para bien. El objetivo que hoy tenemos en fe es salir de este lugar creyendo que aunque estoy viviendo una situación difícil, Dios se va a glorificar en ella. Amén. Y me va a sacar victorioso. Es lo que la Biblia dice, no lo que yo digo. Hay un ejemplo, por ejemplo, la aflicción. ¿Cuántos saben que la aflicción es algo malo? ¿Cuántos saben que la aflicción es algo que rompe, que daña, que deteriora, que acaba? Bien, dice la historia en Deuteronomio 8, del 15 al 16, cómo la aflicción, cuando viene a tu vida, logra algo bueno en ti, te ayuda para bien. El ejemplo de Israel saliendo de Egipto, recuerden, ellos estuvieron esclavizados. ¿Cuántos años, hermano Octavio, en Egipto? 230 años esclavizados. ¿Cuántos años estuvo esclavizado Israel en Egipto? Pues primero no eran esclavos, estuvieron más de 400, pero primero no eran esclavos. Ya. ¿Cuánto tiempo entonces estuvieron en Egipto? 430 años en Egipto. Y Dios oyó. Aparte no eran esclavos. Ajá, estuvieron viviendo bien. Vivían de cachet. De caché. Pero llegaron a ser esclavizados y clamaron a Dios, Señor, sácanos de aquí. El Señor les dice, les voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel, y los saca al desierto. Pero fue un choque. Y estando en el desierto pasa esto. Dice el Señor, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones. Es una forma muy tremenda de expresar la aflicción. Uno a veces la aflicción lo ve como un desierto grande, espantoso, lleno de serpientes ardientes y escorpiones. Yo no sé qué pasa en Manizales, pero ahora último estamos llenos de escorpiones. No, en su casa no se han entrado escorpiones. Aquí en este lugar hemos matado mucho. Aquí arriba también. Sí, eso nunca, en tantos años viviendo aquí. Y son muy azarosos. A mi esposa ya la picó uno. Ellos se esconden entre la tela, entre la ropa. Y cogió el trapo de la cocina y ahí estaba. Le picó la mano. Durísimo, le dejó la mano tiesa como 8 días. Peligroso. Y si la persona es alérgica, lo puede matar. Así que bueno, estamos hablando de unos animales que a nadie le gusta encontrarse y que la aflicción trae a la vida, ¿no? ¿Y qué más? Mire, y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre. ¿Para la postre qué?
hacerte bien. La aflicción en las manos de Dios, que es soberano, y en ti, que eres su hijo, termina haciéndote bien. Ellos llegaron a la tierra prometida. Ellos heredaron la tierra que el Señor les prometió. Aunque en el proceso el Señor los tenga que meter en aflicción. ¿Por qué los metió en aflicción? Lo necesitaban. Todas las cosas nos ayudan para bien. Pero si el Señor considera que te tiene que afligir para que aprendas, lo va a tener que hacer. Y claro, mientras estés allí, escorpiones, serpientes, sed, no hay agua. Pero la promesa es que siendo hijo, cuando termine todo eso, te va a hacer bien. Vas a terminar mejor de cuando inició el proceso. Tú no tienes pierde, el Hijo de Dios nunca pierde. Los hijos de Dios nunca pierden, siempre les va bien. Ayer hablábamos de cómo el Señor bendecía a José y cómo bendecía a Abraham, a Isaac, a Jacob. Ellos abrían pozos, encontraban agua, ellos sembraban en lugares desérticos y cosechaban. Así son los hijos de Dios, los cristianos son así, donde llegan son de bendición. Señor. ¿Cuánto padecería Jacob con la ausencia de José, creyéndolo muerto? Y pues no dice la palabra que Jacob en algún momento desfalleció su fe para con Dios y era de bendición, porque si no hubiera sido así, pues se habían muerto de hambre después, él y su pueblo y toda su familia. Así es. Y la felicidad de Jacob luego ver a José vivo. Bien, la aflicción. Otro ejemplo, el pecado, del que les hablé ahora. ¿Cómo Dios puede usar el pecado? Pues recuerden ustedes la historia de David, que viendo por la terraza de su casa, vio a una mujer desnuda, hermosa, bañándose, la deseó, la manda a traer, él es el rey, tiene relaciones con ella, la embaraza, y viéndose metido en ese problema, dice, aquí no hay más Dios que no mandar a matar al esposo, manda a matar al esposo, se queda con Betsabé, y comienza de parte de Dios un juicio sobre su vida, por el pecado. Pero ¿cómo iría Dios a usar una relación así? Pues déjeme decirle que del matrimonio de David y Betsabé nacieron 4 hijos, de los cuales 2 están en la genealogía de Jesús. O sea, Dios usó esa relación pecaminosa para que naciera Salomón y Natán, 2 hijos de David. El rey Salomón, quien reemplazó a David en el reino, era hijo de Betsabé y aparece en la genealogía de Jesús cuando leemos en Mateo la genealogía de Jesús. Y el segundo es Natán, que aparece en la genealogía de Jesús, pero en Lucas, porque la de Mateo habla sobre la genealogía de Jesús, pero por José, el padre putativo de Jesús, y ahí está Salomón. Y la de Lucas habla la genealogía de María, en donde aparece Natán. Y tremendo que son hijos de una relación que empezó siendo tremendamente pecaminosa. Ni el pecado frena los propósitos de Dios en tu vida. Muchos dicen, no, a mí ya Dios que me va a escuchar, no, yo todo lo que he hecho, mejor dicho, soy una porquería, yo creo que Dios a mí... Si tú le buscas y crees en Él va a coger todo eso. Dios es el único que mete la mano en un basurero y saca un tesoro. Él usa lo más vil de nosotros y lo convierte en un tesoro. Está también el ejemplo de Génesis 50:20, que lo mencionó ahora, hermano. Si usted me está dañando la prédica, hermano Octavio. No, la primavera, hablamos antes. ¿Saben ustedes que los hermanos de José lo odiaban? Ahí hay un pecado, un aborrecimiento, un odio, una envidia. Intentan matarlo, lo meten a un pozo, se arrepienten de dejarlo ahí, pero lo venden a los madianitas que lo llevan esclavo a Egipto. Y José, un hombre que en medio de la aflicción, en ese caso está el pecado de los hijos, de los hermanos, pero la aflicción de José, porque que lo quieran matar a ustedes hermanos, que lo metan a un pozo, que lo vendan como esclavo. Luego en Egipto, que por no tener relaciones sexuales con una señora lo metan a usted a la cárcel 2 años. Aflicción. Y todo eso tenía un plan, un propósito.
Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Pero por qué hubo esto? ¿Qué será lo que estás queriendo conmigo en tal cosa y en tal otra? Pues déjeme decirle que Dios es soberano y Él no se está haciendo el loco con nada de eso. Que uno no lo entienda es otra cosa. Pero Dios está actuando. Ahí estaba actuando la vida de José. Pasaron muchos años, pero llega el momento. Cuando José se ve con sus hermanos y él se revela a sus hermanos dicen, no, hasta aquí llegamos, nos va a matar. Ahora tiene todo el poder de Egipto y nosotros que lo vendimos, que casi lo matan. No. Pero José, un hombre sabio, entendió que todo eso había ocurrido para bien. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y él les habló diciendo, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Dios es el único que hace que todas las cosas ayuden para bien. Por hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Fue Dios tan soberano en eso que no solo cuidó de la familia de José, de las 12 tribus de Israel, de Jacob su padre, sino que cuidó la vida de los egipcios y de mucha otra gente que pudo alimentarse en un tiempo de hambre gracias a José. O sea, los propósitos de Dios trascienden. Hay cosas que tú haces hoy y no sabes a quién va a impactar mañana. Uno de los más grandes predicadores que tiene la iglesia cristiana es Spurgeon, y este joven no quería ir un día a la iglesia. Estaba perezado y estaba nevando, y para no ir tan lejos a donde acostumbraba a ir, se fue a una iglesia chiquita que quedaba más cerca, y allí habían unas 15 personas, y el predicador estaba hablando acerca de Isaías y del sacrificio de Jesús en la cruz. Y Spurgeon, que era un jovencito, escuchó ese día la palabra. ¿Qué iba a pensar ese predicador? Que le estaba hablando a 15 personas, que le estaba hablando a uno de los más grandes predicadores en la historia. En un día nevado en el que por culpa de la nieve casi nadie fue a ese culto, 10, 15 personas, pero ese día fue un muchachito que escuchó una predicación y le transformó la vida. Ese hombre que predicó ese día no supo la trascendencia que tuvo al haberle predicado a Spurgeon. Bien, otro ejemplo de pecado. Segunda de Crónicas 33 del 12 al 13 habla de un rey llamado Manasés. Israel se dividió en dos reinos, el reino del norte, el reino del sur. Los reyes del norte, todos malos, reyes desobedientes. Los reyes del sur, uno que otro bueno. Y entre esos malos, el más malo, se llamaba Manasés, en el reino del sur. Un rey, pero malo, tan malo que se dice que él mandó matar a Isaías, al profeta Isaías, a cortarlo por la mitad. Manasés consultaba los astros, los brujos, los adivinos, hizo pasar por el fuego a sus hijos, es decir, los sacrificó bebés, hijos de él, al fuego, a un dios extraño. O sea, uno dice, este man es la lacra más lacra que puede haber nacido sobre la tierra, y es el rey, el peor rey. Y ahí está en la palabra lo que fue este hombre tan malo. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Permitió que los babilonios se lo llevaran, lo encarcelaran. Y estando en la cárcel, él se arrepiente. Y Dios lo perdona. Después de que trajo maldad a Israel, a Judá. No era solo su pecado, era que todo lo que él hizo que todo el pueblo pecara contra Dios. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén a su reino. Entonces conoció Manasés que Jehová era Dios. ¿Cómo Dios le permite a este hombre pecar con tanto estilo para luego dejarnos a nosotros un testimonio de que Dios puede perdonar la cosa más terrible que hayamos podido hacer? Pero mire, la condición era buscar al Señor, a humillarse delante del Señor. Bien, ya para ir terminando, algo que también es curioso, que suena bonito, pero a la larga resultó malo: ser fiel. Ser fiel es bueno, claro que sí, pero ¿cuántos sufren por serle fiel a Dios?
Y uno le puede decir, pero Señor, pero mira que es que yo he ido a la iglesia, pero Señor, mira que yo he leído la Biblia, pero mira que yo he orado, mira que yo he dado ofrendas, mira que... Y uno le saca la lista al Señor de todas las cosas buenas que uno ha hecho y no entiende. Porque siendo fiel, le pasan cosas terribles. Y Dios usa eso también para nuestro bien. Resulta que está el profeta Daniel. ¿Recuerdan a un hombre llamado Daniel que lo echaron al foso de los leones? ¿Y lo echaron por qué? ¿Porque era malo? No. ¿Sabe por qué lo echaron? Porque hicieron un plan. Unos sátrapas ahí que lo llevaban en la mala y le dijeron al rey, vamos a hacer un trato. Todo el que demande oración de un Dios diferente a usted, porque en ese tiempo los emperadores, los reyes y los gobernantes eran tenidos por dioses. Todo el que pida a un Dios diferente a usted, que sea echado a los leones. Y el rey dijo, muy pinchado, dijo, hágale, claro, me gusta la idea. Y era que sabían que Daniel oraba en la mañana, en la tarde y en la noche. Y querían que le tenían, lo llaman en la mala, que querían. Dijeron, aquí fue. Y cuando Daniel se enteró de que si lo pillaban orando, lo metían al foso de los leones, ¿sabe qué hizo? Abrió las ventanas de su dormitorio y oró con las ventanas abiertas en la mañana, en la tarde y en la noche. Cuando lo pillaron, se lo llevaron al rey. Y el rey, usted declaró, y eso no es para echarle para atrás, tiene que echarlo al foso de los leones. Y el rey amaba a Daniel, lo lleva a la buena. Uy, Daniel, hermano, ¿cómo así ahora? Y lo tiró al foso de los leones. Por ser fiel. Le vino algo malo, algo dañino. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que los leones se volvieron vegetarianos en ese momento. No le hicieron ni un rasguño a Daniel. Lo sacaron intacto para la gloria y la honra del Señor. ¿Qué dice el rey? Verdaderamente el Dios de Daniel es el Dios verdadero. Pero mientras tú estás sufriendo por ser fiel, no puedes perder de vista que Dios está haciendo algo. No dejes dice la Biblia, no se cansen de hacer el bien porque a su debido tiempo van a cosechar. No se cansen. No, pero es que yo, siendo tan buena gente con una persona, mire, yo a esa persona, cuántas cosas le he hecho y esto, y mire cómo me paga. Siga siendo fiel, siga perdonando, siga amando, siga dando oportunidades, porque detrás de eso Dios va a usar eso para su bien. ¿Tendrá algo de bueno la muerte? Todos vamos a morir. Pero sabe, aquí hay algo del trato de Dios que aunque nosotros a veces no lo vemos como algo bueno, detrás de eso hay algo grandioso. La muerte, para un cristiano, la muerte anticipada es lo que vamos a hablar. Es decir, Dios puede decirle a una persona, vas a vivir hasta tantos años, pero esos años pueden ser acortados. La Biblia dice que nuestros años son alargados cuando honramos a nuestros padres. Honrar a los padres ayuda, alarga la vida. Deshonrarlos la acorta. Y también acorta la vida cuando somos cristianos y estamos en desobediencia. Y dele. Y eso ayuda para bien. Pero ¿cómo? Mire cómo ayuda para bien incluso la muerte. Y la muerte anticipada, la muerte de un cristiano que por desobediente el Señor se lo tiene que llevar. Está la historia de Ananías y Zafira que presentaron una ofrenda al altar y mintieron. Dijeron, sí, en tanto vendimos una casa, y mentira, se habían robado una plata para ellos. Robado no, era plata de ellos, pero ellos querían el aplauso de la iglesia, querían que todo el mundo dijera, uy, mire esta gente tan generosa. Pues ellos al mentir cayeron muertos, murieron allí. Y toda la iglesia quedó sorprendida y temerosa de ver la soberanía de Dios. Pero ¿saben que eso que Dios hizo lo hizo para el bien de los que murieron y para el bien de la iglesia? Porque dice la Biblia que a partir de ese momento todos temieron en la iglesia. Y se dieron cuenta que Dios era un Dios que horrenda cosas caer en manos de un Dios vivo. Y aunque mueren en bendición. ¿Por qué? 1 Corintios 11, 29 al 32 dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Está hablando de la cena del Señor, lo hemos explicado antes. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen.
Es una expresión que significa mueren. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Por qué mueren? Porque Dios los juzga en vida, para que no sean condenados, para que se salven. Recuerden que la soberanía de Dios implica tu salvación. Y si para salvarte Él te tiene que matar antes de tiempo, Él lo va a hacer. Como cristianos hay que ser obedientes, porque el Señor nos disciplina. Y la disciplina puede llegar incluso a la enfermedad o a la muerte. Y te decimos, pero Señor, ¿qué Dios bueno es ese? Es bueno, ¿sabes por qué? Porque al juzgarte en vida no te va a condenar con el mundo. No te vas a ir al infierno. Y yo sé que morirse es maluco porque uno muere por vida. Pero la eternidad en el infierno, eso no se compara. Y si morir antes de tiempo termina siendo misericordia de Dios, tiene que decir, Señor, amén. Hemos visto la historia de gente en la iglesia que comete un pecado y no se arrepiente y son salvos porque aceptaron a Jesús, pero están ahí envueltos en el pecado. ¿Sabe qué hace Dios? Se lo lleva antes de tiempo. ¡Wow! Eso es un golpe duro. Pero entendemos, el Señor se lo llevó para salvación, para no ser condenado con el mundo. Para terminar, ¿han escuchado ustedes del aguijón en la carne del apóstol Pablo? Algo malo. Y escuché una teoría muy buena, se las quiero compartir. Ustedes saben que la iglesia se ha preguntado cuál era el aguijón de la carne de Pablo. Entonces algunos dicen que era un problema visual, otros dicen que era una joroba que él tenía, otros dicen que era la culpa de haber perseguido la iglesia, porque él persiguió la iglesia, mató cristianos, los encarceló. Y eso. Pero me gustó esta teoría y creo que me inclino a ella porque el contexto del texto nos lleva a pensar en eso. Si uno lee el capítulo 11, estamos en 2 Corintios 12, pero si leemos el capítulo 11, él viene hablando de una gente que le está haciendo la guerra en Corinto a él como apóstol y que lo están queriendo difamar y haciéndole creer a la iglesia que él no es ningún apóstol, que él es un mentiroso, que él es un falso. Hay un hombre dentro de ese grupo que le hizo la guerra al apóstol Pablo tremendamente, queriendo difamarlo. Y cuando uno conecta lo que viene diciendo el texto con el aguijón en la carne, en donde él dice que a razón de que él tuvo unas visiones del cielo, cosas que nadie en el mundo ha visto, él se hubiera podido enorgullecer tanto, y frente a esos que lo juzgaban, que se decían apóstoles, él poder sacar, esgrimir eso y decirles, pero es que yo estuve en el cielo, pero es que yo escuché cosas que son que no se le pueden decir a nadie, pero es que yo vi cosas que... Pero él nunca lo hizo. Durante 14 años él guardó silencio en torno a eso. Pero cuando fue humillado, cuando fue llevado al límite, cuando tú tienes la razón y alguien quiere atacarte por eso, muchas veces nosotros sacamos todo nuestro arsenal para defendernos. Y dice el apóstol Pablo que a razón del orgullo que había en su corazón, porque él no era un hombre perfecto, le fue dado ese personaje que lo tallara, esa persona que lo juzgara, que le hiciera la vida imposible y que lo pusiera en contra de la iglesia para que él se humillara y para que él confiara en Dios. Hasta el aguijón en la carne, una persona, un enemigo, alguien que difama de ti, que te quiere ver mal, que te quiere ver caído, Dios lo usa para que tú te humilles, para que bajes la actitud arrogante que tienes y confíes en Dios. Y por eso todas las cosas nos ayudan para bien, inclusive alguien que se levanta contra ti en chismes, un enemigo. Y me ha dicho, bástate mi gracia, cuando Pablo le pidió, quítame, Señor, este aguijón. Me imagino yo, aparta a ese hombre, quita a esas personas que quieren mi mal. El Señor, ¿qué le dijo? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dijo Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Él sabía que eso era mejor. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Todas las cosas nos ayudan para bien. Finalmente, la muerte de Jesús. El ejemplo más tremendo de algo malo que terminó siendo lo más glorioso. ¿Cómo se sintieron los apóstoles cuando vieron morir a Jesús? Ellos se sintieron estafados.
Echeverry como que nos tumbaron. Murió el maestro y ¿ahora qué? ¿Dónde quedan las promesas de que vamos a vencer a los romanos, de que vamos a liberar? Se les fue el mundo, ¿vale? Se les vino todo al piso. Pero no sabían que algo tan terrible como la muerte de Jesús iba a terminar siendo la victoria más extraordinaria para la humanidad. Algo que Satanás mismo aplaudió y dijo, ¡ay, lo agarré! Tengo a Jesús. Lo apresó la muerte, dice la Biblia, y se lo llevaron al infierno pensando que lo iban a poder dejar encerrado en el infierno. Y el Padre mete la mano y saca a Jesús de allí y dice que triunfó sobre los principados y las potestades en la cruz. De allí que la victoria que usted y yo tenemos es gracias a la victoria de Jesús en la cruz. Tú eres más que victorioso en todas las cosas porque Cristo venció al enemigo más grande, la muerte, Satanás. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Todas las cosas, hasta el mismo Jesús tuvo que creer esa palabra. Señor, la muerte es lo mejor. Él dudó esa noche en Getsemaní, Señor, si es posible, pásame esta copa, porque la muerte y la muerte de cruz, Señor, eso no tiene sentido, es muy duro. Pero él confió. Y mire cómo Dios usó algo tan terrible para algo tan extraordinario como nuestra salvación actualmente. Termino diciendo que el texto dice, da la condición, pero esto solo va a operar en los que aman a Dios y en los que han sido llamados conforme a su propósito. Una moneda con dos caras. Una cara, aman a Dios. La otra cara, han sido llamados. Prácticamente podemos decir que solo los que aman a Dios lo aman porque han sido llamados. Tú no amarías a Dios si Él no te hubiera llamado. ¿Ha escuchado esa frase? Muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Sabe usted que solo van al cielo los llamados, los escogidos? No todo el mundo, no. Solo a los que Dios llama. Y a los que Dios llama, tiene una característica: aman a Dios. ¿Qué significa amar a Dios? ¿Cómo sabes tú que amas a Dios? Amar a Dios es amar su palabra. Si tú amas la palabra de Dios, amas a Dios. Es amar lo que Dios ama, es aborrecer lo que Dios aborrece. No es ser perfecto. No es ser perfecto. Amar a Dios no significa ser perfecto. Pero sí ser obediente. Ser obediente. Por amor. Quiero, para terminar, mirar. El amor, en su aspecto, no más importante, pero sí, con un ejemplo, mejor dicho. ¿Quiénes aman a Dios? Lucas 7:47 habla de una mujer que regó un frasco, un perfume a los pies de Jesús. Y esa mujer era una prostituta. Y los que estaban con Jesús sentados a la mesa vieron que esa mujer le limpió los pies a Jesús y dijeron, si este fuera profeta sabría qué clase de mujer es la que le está limpiando los pies. Pero Jesús sabía que esa mujer... Vengan para acá, venga. Regáleme 5 minutos que ya terminamos. La conclusión. Esa mujer había sido perdonada. Y Jesús les dice eso a ellos. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Sabe quiénes aman a Dios? Los que han sentido el perdón de Dios. Cuando tú sientes que Dios te ha perdonado, tú lo amas. Y si te ha perdonado mucho, tú lo amas mucho. Pero hay gente que dice, es que yo no soy malo, es que yo no le hago mal a nadie, yo no robo, yo no mato, yo no... Pues esas personas no aman a Dios, porque no consideran que necesitan un Dios. Pero una mujer como esa prostituta, que era rechazada por la sociedad y que Jesús le permite acercarse a sus pies, dice... A ella se le permitió porque amó mucho, porque se le perdonó mucho. De modo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Aquellos que han recibido el perdón de Dios. Tú amas a Dios cuando has sentido que Dios te ha perdonado. Y a los que Él, conforme a su propósito, son llamados. Y Romanos lo explica para terminar.
Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El mismo texto está diciendo que las cosas les ayudan a bien para aquellos a los que Dios los ha perdonado, y los ha perdonado porque los escogió desde antes de la fundación del mundo. No todo el mundo es hijo de Dios. No todos van a Dios. Jesús dijo, todos los que el Padre me ha dado vendrán a mí, porque nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Si tú estás hoy buscando de Cristo, si hoy tú tienes el deseo de conocerle, déjame decirte que eso no nace de tu corazón. Es un propósito de la soberanía eterna de Dios, de que desde antes de la fundación del mundo te escogió para que llegando este tiempo tú necesitaras de Dios. Entonces, si reúnes esas condiciones, has sido escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo y lo evidencias porque has sido perdonado y amas porque sabes que te han perdonado, entonces para ti es esta promesa, que todas las cosas te ayudan para bien. Amén. 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 Pongámonos de pie, vamos a orar. Eli, me apagas allí.